Este informe que realizamos hoy plantea un horizonte de proyección de los derechos sociales básicos que una sociedad moderna debe respetar. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II cuando expresaba que el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Todos tenemos derechos humanos? Indudablemente, debemos contestar que sí, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados entre sí, interdependientes e indivisibles. ¿Dónde se encuentran escritos los derechos humanos? Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la Constitución Nacional o Provincial, por la ley y garantizados por ella, a través de los tratados universales, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Pero, ¿cuáles serían estos derechos? Concretamente, el derecho a la integridad, a la intimidad, a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la no discriminación, a la protección de la niñez y la ancianidad, a la familia, al desarrollo humano, a la libertad, a la seguridad personal, a la igualdad, a la libertad religiosa, libertad de prensa, a la propiedad y a la libre asociación, a elegir y ser elegido en política, a la educación, al medio ambiente y al ser respetados como consumidores de bienes y servicios. Cabe entonces preguntarnos si se aplica en nuestro país la Declaración Americana de Derechos Humanos. A este planteo la respuesta es nuevamente sí. Después de la reforma constitucional del año 1994, realizada en la ciudad de Santa Fe, se incorporaron varios documentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal y la Declaración Americana de Derechos Humanos, y también los derechos del niño. ¿Qué ocurre si un país no acata la aplicación de los derechos humanos? El derecho internacional establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El país que no cumple puede ser sancionado. ¿Cuáles son sus características? En principio, decimos que son universales e inalienables. El principio de la universalidad es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, que es para todos y no pueden ser cedidos o perdidos por el transcurso del tiempo. Por ello, son intransferibles. ¿Se incluyen derechos y también obligaciones? Sí, efectivamente. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos y deben impedir los abusos contra individuos y grupos, como así también deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos a la vida, libertad, vivienda, educación, salud, entre otros. Por eso entonces, y para concluir este nuevo informe especial, podemos citar la palabra del Papa Francisco que fuera expresada en el marco del seminario sobre las deudas sociales, realizado el 30 de septiembre de 2009, cuando, entre otras cosas, decía que
Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión y los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. ¿Cómo le va? Esto es nota22.com por TV, como todas las semanas. Se emite este programa para una gran región. Somos Santa Fe, somos Paraná y somos Rafaela de la red de Cablevisión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Muy bien, un gusto. Como siempre, muy lindo, la verdad, el informe, también guiado intelectualmente por Carlos Rena, realizado por Osvaldo Delfino y con la locución de Gustavo Piedrabuena. Elegimos este tema primero porque la Constitución entró en vigencia en mayo de 1853 y en esta semana de mayo una de las cuestiones que se vieron en aquella época fue desde un punto de vista el derecho a la autodeterminación, y eso tiene mucho que ver con los derechos humanos. Y además también tengo el orgullo de hablar de esto con una persona que en la provincia de Santa Fe tuvo mucho que ver con el accionar de la democracia y precisamente con la defensa de los derechos humanos. Así que, Carlos, te quiero preguntar sobre tu visión. Digo lo de Rena porque él participó en juicios sobre lesa humanidad y fue con juez. Así que hablar de esto es un honor para mí. ¿Cuál es tu visión al respecto, más allá del informe, ¿no? Bueno, yo pienso que los derechos humanos son el horizonte de proyección de la humanidad. O sea, no es solamente un derecho que a lo mejor puede derogarse en una legislación específica, sino es un horizonte de proyección que deben tener en cuenta no solamente los jueces o funcionarios del Poder Judicial, no solamente los legisladores, sino también los que gobiernan, los que administran el poder, inclusive la misma sociedad y la comunidad, desde el punto de vista de la educación, de la salud, de un montón de temas que se dan en la trama social. El respeto por los derechos humanos hace al nivel de calidad de vida que tiene un pueblo o una ciudadanía. En general, como se han visto en el video, son muchos, Maxi, es muy difícil entrar a hablar de todos ellos, pero creo que fortalece a la democracia la incorporación que se hizo en el año 1994, del artículo 75, inciso 22, en donde se incorporan un montón de tratados y se deja la puerta abierta para que después el Parlamento pueda incorporarle al rango constitucional otros tratados que puedan ser importantes en materia de derechos humanos. Creo que ha fortalecido mucho, como te decía, la democracia, la convivencia. Es un gran esfuerzo, porque todo lo que tenga que ver con la niñez, con la salud, con la vivienda, con la educación, es un gran esfuerzo que tienen que hacer los gobiernos y la sociedad en su conjunto, pero es un objetivo y un horizonte de proyección de vida, ¿no? Me quedo con la frase que elegiste prácticamente para empezar el informe, donde citás a Juan Pablo y dice que el secreto de la paz está en el respeto a los derechos humanos. Referente a esto vamos a tener un programa bastante intenso. Va a estar con nosotros la concejal de la ciudad de Santa Fe, o concejala Silvina Frana, alguien que ha trabajado mucho. Es verdad que hay que reconocerle la militancia a Silvina. Todo lo que tiene que ver con la niñez, con el respeto a lo que tiene que ver con el género, a la adolescencia, a la ancianidad. Así que elegimos a ella para abordar este tema de los derechos humanos en ese sentido. Y también con un joven abogado que ha estudiado y trabaja mucho también en el foro local, Rafael Esteban Gutiérrez, y que es un abogado recibido en democracia. Así que también con él vamos a ver desde el punto de vista de la visión del foro local este tema de los derechos humanos. En la segunda parte del programa vamos a hablar con el secretario de Política Educativa de la Secretaría a nivel nacional, también secretario de Unión Docente Argentino, Sergio Romero, por un congreso multitudinario que se llevó en la localidad de Villa Mercedes, en San Luis. También vamos a tener palabras del ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni, y de la ministra Claudia Balaguer, de nuestra provincia. Asistieron ministros de otras provincias, pero me parecía que
este programa sale desde la ciudad de Santa Fe, teníamos que tener la palabra de la ministra de la provincia de Santa Fe. Claro, sí. Algo cortito que te quiero preguntar, Carlos, recién llegado, la verdad que viniste corriendo, más allá que sos co-conductor de este programa, te quiero agradecer porque la verdad la ruta peligrosa. Se está desarrollando, sí, mañana termina, ¿no? Viernes, este programa se emite los jueves, un congreso sobre los primeros pasos del debido proceso, que me parece que en la instancia de aplicación de un nuevo código de procedimiento penal es muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Se hizo en Rafaela, en la ciudad de Rafaela, organizado por el Ministerio Público de la Acusación, por el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial y por la Universidad Católica de Santiago del Estero, que tiene sede en Rafaela, y también apoyado por el Colegio de Abogados local. Y bueno, fueron muchísimos jueces, juristas, funcionarios judiciales, un número bastante importante de profesionales preocupados un tema un poco por la implementación del Código Procesal Penal, algunas dudas que quedan dentro de la misma norma procesal penal, y realmente tuvimos hoy la exposición de Alberto Binder. Es una persona que está en prácticamente en toda América Latina, dando conferencias y apoyando y asesorando a los gobiernos que quieren implementar el sistema acusatorio de materia oral, que es el que tiene nuestra provincia. Así que fue realmente muy interesante y los felicitamos, como se dice en algunos programas, una perla dorada para esta gente que ha organizado el Congreso. Sí, la verdad que las tres patas de este Congreso, los organizadores trabajan mucho en la provincia de Santa Fe por mejorar sobre todo la justicia, ¿no? Vamos a un corte y volvemos con Silvina Frana y con el doctor Gutiérrez. Muy bien. Vamos a un corte.